Hola familia, ¿cómo estamos? Un placer hoy presentarles mi nuevo trabajo en acupuntura integrativa oncológica. Les voy a explicar en qué consiste este nuevo trabajo, todos los capítulos que trata esta obra y decirles que esta obra está en español, en inglés y en portugués. Ahora mismo solamente en español, pero en días estará en portugués y en semanas en inglés. Con lo cual vamos a disfrutar de una obra, la verdad que muy interesante. Lo primero, ¿dónde la podemos encontrar? Evidentemente la vamos a encontrar en Amazon. Vamos a tener la página para poder encontrarla en Amazon. Aquí os voy a compartir dónde la podéis, para que ustedes, si les interesa, pues puedan ir a esta página y puedan adquirirla. Y la tenemos en Amazon.com. Yo les recomiendo que cada uno busque en su país. La portada, la verdad que es muy interesante. Un cangrejo fumando, el símbolo del cáncer es cangrejo que tiene que ver con esta forma, que tiene muchos cánceres, o por lo menos así, ¿no? A principios de la historia de la oncología. Lo tienen en formato Kindle, también en formato tapa dura, no tapa blanda. ¿Por qué? Porque este libro para mí es muy importante, es un libro que tiene que tener mucha calidad y tiene que estar bien estructurado y bien compactado. Pero pasemos al material. Es decir, ¿qué vamos a tratar en este libro? Vamos allá, vamos a compartir y entonces vamos a lo que es la página. Pero vean, para que de alguna manera puedan ver todo el contenido que pueden encontrar en este libro y, si les gusta, pues pueden adquirirlo. Lo primero, vamos a ver, lo primero en este libro es importante. Vamos a hablar de la biología energética integrativa y en relación al cáncer. Pero primero, ¿qué es la biología energética? Biología energética es una línea de investigación que estamos llevando en el ICNIC, que es intentar entender todo lo que las teorías orientales nos explican desde la biología moderna. Por ejemplo, hablamos del yin-yang, pues por ejemplo, entender el yin-yang bajo las teorías de la alostasis. Cuando hablamos de los 5 elementos, pues entender los 5 elementos desde la complejidad de la psiconeuroinmunología. Y de alguna manera buscar esos puentes, esas uniones entre la biología moderna y las teorías ancestrales, con el objetivo de encontrar nuevos paradigmas, nuevas estrategias de tratamiento y también de investigación. En el caso de este libro, esa bioenergética o biología energética la llevamos evidentemente al proceso oncológico. Desde esa visión es que nosotros explicamos qué es el cáncer. Y entonces en el capítulo 2 vamos a demostrar que el cáncer tiene que ver con la vida. El cáncer es una enfermedad de los procesos de la propia vida. Y en este sentido es muy interesante entender cómo se manifiesta la vida y qué es la vida. Por lo tanto, ahí explicamos cómo la medicina oriental explica la vida a través de las teorías del Yuan-Ti, las teorías del Yin-Ti, y cómo esto tiene que ver con la pulsación y la información que vamos a encontrar en las. Muy interesante. Título número 3. Hablaremos de la esencia y cómo la esencia la relacionamos con el ADN. De alguna manera, cómo el ADN se expresa en el genotipo y en el fenotipo, en este caso en el Yuan-Chi. Y de alguna manera entenderemos cómo ese ADN, cómo ese gen tiene que ver con el cáncer y toda la teoría de las mutaciones. Y sobre todo los factores externos e internos que pueden provocar mutaciones. Muy interesante, muy interesante. Y hablaremos del yin de riñón, hablaremos del chi, el origen de la vida, y haremos unas reflexiones que para mí son fundamentales para entender la vida y para entender el cáncer. Capítulo número 4, el código de la vida. Pues evidentemente vamos a hablar del ADN, vamos a hablar de las bases nitrogenadas, y sobre todo vamos a ver cómo todo esto se puede asociar al I Ching. Y el I Ching es un código que de alguna forma es la metáfora de la genética moderna. Por lo tanto, muy interesante unir el I Ching al cáncer y entender toda esa explicación bioenergética, biológica. Capítulo número 4. Hablaremos de algo muy importante. El cáncer en relación a los meridianos y en relación a los vasos maravillosos. ¿Por qué? De alguna manera vamos a descubrir a lo largo del libro que la esencia, el yin, se manifiesta en el yuan-chi circula por los vasos maravillosos, de alguna forma podemos asociar todo esto a las células madres somáticas. Y esto es muy interesante porque
alguna manera nos podemos entender a nivel bioenergético que el cáncer es una mutación que afecta sobre todo los vasos maravillosos, como el Lai Mai, Tongmai, Dumai, Renmai, Yang Wei, Yin Wei, Yang Tao, Yin Tiao. Y esto, de alguna forma, nos va a dar un marco teórico para empezar a desarrollar teorías desde la ciencia básica a la ciencia aplicada. Por lo tanto, es muy interesante. El concepto bioenergético del cáncer es importantísimo. Conocer la hipótesis de la causación formativa y cómo esto puede manifestar vasos maravillosos tumorales. Y a partir de ahí, implantar una manera, tratamientos o entender qué tratamientos debemos o no debemos. Capítulo número 7, inmunoncología bioenergética. Es decir, vamos a ver, si estamos hablando de que el cáncer es una enfermedad celular, concretamente del ADN, concretamente del núcleo, con el yin, el núcleo tenemos varias fuentes etiológicas, factores físicos, químicos o víricos o incluso hereditarios. Ahora tenemos que entender cómo nuestro cuerpo se defiende ante ello. Ahí es donde vamos a hablar de el Zen Qi, el Wei Qi, el Xie Qi y toda la inmunología en relación a la medicina oriental y, por supuesto, los puntos de acupuntura podrían ser los más indicados. Capítulo número 8. ¿Por qué tenemos cáncer? Es decir, ¿pero por qué existe el cáncer? Bueno, pues esto es importantísimo. Ahí vamos a explicar de la teoría del TAN, vamos a explicar el TAN-MUT, el TAN-RL, el TAN metabólico, es decir, cómo se puede producir esas mutaciones, qué mecanismos hay por oxidación, por radicales libres, directamente por agentes carcinógenos, es decir, vamos a ver, físicos, químicos, víricos. Y también, por supuesto, y dentro de esos marcos, el proceso inflamatorio, el proceso degenerativo de la propiedad, bueno, todo eso lo vamos a explicar. Vamos a explicar los factores emocionales, cómo estos a través de procesos genotóxicos pueden ayudar a abonar el terreno oncológico. Bueno, posteriormente, evidentemente, vamos a hablar de técnicas de detección, es decir, cómo podemos detectar que estamos en un terreno oncológico. Ahí explico, aunque en este libro no lo profundizo de forma interna porque es bastante importante, lo voy a hacer en otro libro, el análisis cualitativo sistémico de los patrones epidemiológicos China, es decir, a través de ciertos procesos en la coagulación, vamos a poder saber el paciente en qué terreno está. También vamos a hablar del test HbA1c, que tiene que ver con la glicosación, la glucosa aplicada, y esto nos está hablando del terreno inflamatorio. Hablaremos ya en el capítulo 11 del cáncer y la inflamación, hablaremos en el capítulo 12 de los aceleradores del yang, que son los protoncogenes, hablaremos en el capítulo 13 de los inhibidores del yang, que son los genes supresores de tumor, hablaremos del capítulo 14 de la apoptosis y el cáncer, hablaremos de la inmortalidad de las células oncológicas que tienen telómero, hablaremos de la angiogénesis en el capítulo 16, hablaremos de la metástasis en el capítulo 17, hablaremos del cáncer en su relación con el metabolismo celular y cómo el cáncer se las apaña para no comer o no obtener la energía por vías funcionales. Hablaremos en el capítulo 19 del camuflaje oncológico o el escape inmunitario que tiene que ver con la capacidad que tiene el cáncer a la hora de esconderse de nuestra lucha contra el cáncer a través de los linfocitos T, ¿vale? Los puntos de control, muy importante. Hablaremos, al final, una vez hemos visto todas esas vías que producen cáncer o que tienen que ver con los procesos mutacionales, hablaremos de los protocolos de terapia en acupuntura integrativa. ¿Okay? Es ahí que empezaremos a hablar de los procesos de la modulación de los patrones, ¿ok? Hablaremos del viento interno, hablaremos sobre la inflamación interna y capítulo 21 y 22 hablaremos de la micología oncológica y los biopéptidos en el tratamiento del cáncer. Por lo tanto, es muy importante aquí, a ver, aquí, cáncer e inflamación, se me ha olvidado un capítulo fundamental, es decir, cómo podremos modular la inflamación, porque esta actuará como factor genotóxico. Bueno, chicos, yo la verdad, este libro es un libro que tiene más de 300 páginas, es un libro que si bien, eh, vamos a decir, los anteriores que yo escribí ya los he eliminado, se han quedado totalmente obsoletos, en este hay
un trabajo de mis últimos 5 años en lo que es ir sumando información. Hablamos, por ejemplo, de lo último, ¿no? Inmunoterapia. Hablamos de los anticuerpos monoclonales, cómo la acupuntura puede ayudar, los puntos de camuflaje. Hablamos de la inflamación crónica. Y bueno, es un libro que intenta ser teórico. Hablamos de todos los puntos que pueden ayudar en todos los capítulos que vamos tocando. También vamos hablando de algunas plantas. Y por supuesto, esto se complementa con otro libro que sale esta semana también, que es El manejo de los efectos secundarios en tecnología. Y también otro libro que va a salir dentro de un mes, que es el estudio, ¿no? La evaluación precoz a través de técnicas varias, ¿vale? Para detectar los periodos que se llaman periodos latente o cookie. Bueno, no quiero hacer que esto sea largo porque yo sé que pero era lo que yo quería. Este vídeo, por favor, compártanlo para que este vídeo llegue a más gente y mucho para que se enteren del libro. Me harían un gran favor. Pónganle una manita, lo cual quiere decir que les ha gustado este vídeo, se han llegado hasta aquí, quiere decir que les ha gustado. Y por supuesto, si lo compran, facilitan que yo pueda seguir dedicándome única y exclusivamente a la investigación y al desarrollo teórico que estamos haciendo. Que muchas gracias a todos ustedes. Mando un abrazo enorme a todos mis alumnos que están viniendo a los cursos, que por supuesto pueden preguntarles qué les está pareciendo todo este enfoque neurológico. Y somos hechos, familia.